Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística 2 de Economía de la Universidad de Valencia de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estoy visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Y luego, posteriormente, en la clase en directo lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Por ese motivo es fundamental la asistencia a las clases en directo para entender qué nos preguntan y, sobre todo, cómo debemos responder todas esas preguntas. Además de también indicaros, por favor, que cuando os inscribáis a nuestros cursos os enviamos por correo postal un dossier como el que tengo entre mis manos, encuadernado con toda la información del curso. Tendréis toda la teoría y en la parte final tenemos exámenes de los últimos años, que serán los que resolveremos en la clase en directo. Si ahora mismo alguien está realizando la clase de prueba y aún no dispone del dossier, os podéis descargar el dossier de la clase de prueba y seguir la clase. Veréis que hay espacios en blanco. La idea es que esos espacios los vais llenando a medida que avancemos con el curso. Y ya para finalizar, antes de empezar con el curso, indicaros también que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp, formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de resolver todas vuestras dudas. Podéis preguntarme dudas acerca del temario, acerca de cualquier pregunta, cualquier ejercicio, lo que sea. Podréis ahí preguntarme todas vuestras dudas. Siempre tendréis ambas vías para realizarme cualquier consulta, grupo de WhatsApp o también en la clase en directo. Una vez dicho esto, empezamos ya con el curso como tal. Nos adentramos ya en la información de la asignatura. Empezaremos comentando un pequeño esquema, ya que será fundamental que siempre ubiquemos bien los distintos aspectos que iremos analizando dentro del objetivo de la asignatura. Básicamente, dentro de la estadística, el objetivo primordial acostumbra a ser el estudio de toda la población. Pero muchas veces, debido a que es muy costoso o es imposible estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, ¿qué se acostumbra a realizar? Coger una muestra. Trabajamos con una muestra y a partir de la muestra generalizamos, extrapolamos, inferimos los datos. De ahí el nombre de estadística inferencial, que es la parte fundamental de la asignatura. Pero claro, para poder inferir requerimos algunos conceptos que ya analizamos en estadística del primer curso, como es el concepto, por ejemplo, de probabilidad, la teoría de la probabilidad. ¿Por qué es fundamental este concepto? Porque cuando estamos trabajando con la muestra, es decir, cuando analizamos los datos muestrales, análisis de datos muestrales, que es un aspecto que también analizamos en estadística del primer curso, estamos analizando la muestra. Yo tengo, por ejemplo, 3 personas, una tiene un 8 en el examen, otra un 10 y otra un 3, sumaría los 3 valores y dividido entre 3, y tendría la media de la muestra. A partir de ahí quiero inferir, ¿será 100% seguro que el valor de la población será el que obtenga? No, evidentemente no. Tendremos cierta probabilidad de acertar y de equivocarnos, por eso es fundamental este concepto. Además veremos que, ya lo vimos también en estadística del primer curso, diferentes distribuciones que son las más recurrentes. Todo el mundo conocerá ya, por ejemplo, la distribución normal, que comentaremos también y analizaremos. Todo esto corresponde al tema 1. En el tema 1 empezaremos analizando aspectos que ya deberíamos conocer, para luego adentrarnos en aspectos un poquitín más complejos, pero estrictamente relacionados con las distintas distribuciones que ya estudiamos en estadística del primer curso. A partir de ahí estudiaremos aspectos como puede ser, por ejemplo, el teorema central del límite, que nos servirá, ya veremos, para adentrarnos luego en la idea de inferencia. Esto veremos en el primer tema, por lo tanto será un pequeño recordatorio con algo adicional, pero no será nada complejo. Luego ya nos adentramos en el tema 2. El tema 2 ya vamos a plantear la base para poder luego realmente inferir. Entonces empezaremos hablando de una introducción a la inferencia estadística, así como también las distintas distribuciones muestrales. Esta parte será una parte básica para luego realmente llegar a nuestro objetivo, que es inferir, generalizar, extrapolar de la muestra hacia la población. En los temas 1 y 2 hemos planteado toda la base correcta para poder llevar a término bien la inferencia, que la llevaremos en los temas 3 y temas 4 y 5.
Dentro de la inferencia estadística tenemos dos vertientes muy bien diferenciadas: la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis. En el tema 3 nos centraremos en estimar el parámetro. Aquí queremos estimar el parámetro de la población. Quiero saber cuál es la altura de peso en España. A partir de una muestra voy a intentar estimar cuál es el peso en España. Esta estimación podrá ser puntual o por intervalo. Generalmente lo más recurrente será plantearlo con intervalo, ya que un valor exacto pues conllevará siempre muchas dificultades que sea cierto, y un intervalo podremos jugar con más información. Es decir, si yo tengo una muestra cuya media, por ejemplo, es de 85 kilos, yo puedo decir, la media es de 85 kilos, que sería una estimación puntual. Veremos que no es tan simple, que tiene una base teórica detrás, pero conceptualmente es la idea. O con intervalo podría decir, con una confianza del 95%, la media poblacional fluctúa entre 80 y 90 kilos, por ejemplo. Así es como plantearemos generalmente este tipo de ejercicios: estimación de parámetros mediante intervalos, aunque también explicaremos la estimación de parámetros de forma puntual. Y luego, por último, nos iremos a una parte fundamental de la asignatura, que es el contraste de hipótesis. Es decir, aquí nos dirán, por ejemplo, tenemos la idea de que la media en la población es de 85 kilos y tendremos que contrastar si esto es cierto o falso. Si yo pudiera trabajar con toda la población, podríamos estudiar todos los individuos y analizar si la población realmente pesa 85 kilos o no nos pesa. Pero como repito, eso es muy costoso y a veces es imposible. Por ejemplo, el peso en España sería imposible, ya que debería pesar a todo el mundo al mismo momento. Y al segundo estaría esa información obsoleta, porque habría nacido y muerto gente. Sería una tontería totalmente. Por lo tanto, lo que hacemos generalmente, ¿qué es? Coger una muestra y a partir de la muestra con un peso X, intentamos estipular cómo es de probable que esta muestra pertenezca a esta población. Es cuando hacemos un contraste de hipótesis, donde rechazamos o aceptamos la hipótesis planteada. ¿Y por qué esto se hace en el tema 4 y 5? Pues es una parte más compleja y porque diferenciaremos dos tipos de contraste de hipótesis: las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. No quiero tampoco adentrarme ahora mismo en cada concepto de forma muy precisa, solamente quería que tuviésemos una pequeña idea de cuál es el esquema de la asignatura, que ahora cuando estemos trabajando o comentando la binomial, la exponencial, Poisson, que sepamos que son tipos de distribuciones de probabilidad que serán fundamentales para luego poder llevar a término esta información. La fundamental, básicamente, de las que comentaremos hoy, la distribución normal, es la fundamental. Todo lo otro está bien importante, está bien entenderlo y recordarlo, pero con la normal de verdad será fundamental en las diferentes vertientes de la asignatura, ¿de acuerdo? Así como también las distribuciones asociadas a la normal, que son básicamente chi cuadrado, t de student y la f de Fisher-Snedeker, que también las comentaremos. Entonces, empezaremos comentando hoy, repito, aspectos que ya más o menos deberíamos conocer de forma relativamente rápida dentro de teoría de probabilidad, diferenciando entre variables aleatorias y variables discretas y mirando las diferentes distribuciones. Básicamente miraremos Bernoulli, binomial, Poisson, la exponencial y la normal. Repito que la fundamental, la que me importa en mayor medida, es la normal, pero otras también nos las comentan y debemos recordarlas. Una vez visto este pequeño esquema muy simple, nos vamos ya a mirar la información del dossier. Repito, es fundamental el dossier porque todo el tiempo iré haciendo referencia a páginas y ejercicios del dossier. Por lo tanto, es fundamental, por favor, que todo el mundo disponga de él para poder hacer un seguimiento adecuado del curso. Vayamos ahora mismo, por favor, a la página 2 del dossier, donde empezamos hablando de las variables aleatorias, que como podemos ver son funciones que transforman los resultados de cualquier experimento en números reales, ¿de acuerdo? Y tenemos dos tipos de variables aleatorias discretas. Concepto también recordamos de estadística de primer curso. Las discretas, que son aquellas que pueden tomar un número, en este caso concreto, es decir, que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si habla del número de hijos, tú puedes tener 0 hijos o un hijo, no puedes tener 0,3 hijos. Por lo tanto, entre dos consecutivos no puede haber ningún valor. En cambio, en las variables continuas,
entre dos consecutivos puede haber infinitos valores. Por ejemplo, el peso, entre pesar 80 y 81 kilos. Según la sensibilidad de la herramienta de medida, puedo ser cada vez más y más y más preciso. Por lo tanto, hablaríamos de una variable que sería una variable continua. Diferenciamos las discretas y las variables continuas. Dentro de las discretas veremos básicamente tres tipos de distribuciones. La distribución de Bernoulli, la distribución binomial y la distribución de Poisson. Serán las fundamentales que comentaremos. Dentro de las continuas comentaremos la exponencial y comentaremos la normal. Muy importante, esto lo comentaremos luego, pero al repetir una Bernoulli diferentes veces obtendremos una binomial. Entonces, binomial y Poisson está bien que las entendamos y luego tendremos preguntas más adelante relacionadas con ellas. Pero ya veremos también que ambas, en casos extremos, se van a aproximar a la normal. Podremos aproximar la binomial y la Poisson a la normal, que será la parte fundamental que nos interesará. Trabajaremos también fundamentalmente con los conceptos correspondientes a la normal. Por eso decía que de las distribuciones, Bernoulli nunca nos la preguntan prácticamente, exponencial tampoco, binomial y Poisson son importantes, pero en este tema lo que me importará básicamente será su aproximación, su convergencia a la distribución normal. Para ello, por favor, empezaremos comentando a grandes rasgos características de las discretas para luego adentrarnos en sus distribuciones y haremos luego las continuas. Trabajaremos a grandes rasgos características de las continuas para luego adentrarnos en sus correspondientes distribuciones exponencial y normal. Empezaremos con las discretas, donde diferenciamos la función de probabilidad y la función de distribución. Importante, muy sencillo. La función de probabilidad corresponde a las probabilidades individuales, ¿de acuerdo? Probabilidad de cada valor. Y la función de distribución es la probabilidad acumulada. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Página 2, parte central. Cuando hablamos de la función de probabilidad, aquí el ejemplo corresponde a lanzar al mismo tiempo dos dados. Yo lanzo dos dados. Si lanzo dos dados, el valor menor que puede ocurrir es que salga un 1 y un 1, que sería 2. Y el mayor, 6 y 6, que es 12. Y así progresivamente. Puede salir el 3, puede salir el 4 y así hasta el 12, ¿de acuerdo? Entonces, que salga el 3, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad? Que salga el 3, que salga un 1 y un 2, o un 2 y un 1. Tendríamos dos opciones de 36 posibles, ¿de acuerdo? Porque como tenemos dos dados, 6 por 6, hay 36 opciones posibles. Que salga el número 7, por ejemplo, sería 1 y 6, 6 y 1, 2 y 5, 5 y 2, 3 y 4 y 4 y 3. Por lo tanto, 6 entre 36. Estas son las probabilidades individuales que corresponden a la función de probabilidad, que es la que tenemos en la parte central de la página 2, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos la función de distribución, que sería la acumulación. Así como la función de probabilidad, yo estaba estudiando, por ejemplo, la probabilidad básicamente que x, por ejemplo, fuese 3, y me daba en este caso 2 entre 36, cuando trabajamos la función de distribución, trabajamos la información acumulada. Esta es con F minúscula, esta es con F mayúscula. Aquí si buscamos, por ejemplo, del 3, aquí si poníamos 3, sería esta información. De 3 sería hasta el 3. Cualquier probabilidad del 3 hacia la parte inferior. Aquí incluiríamos probabilidad de 2 y de 3. Claro, probabilidad de 2, ¿cuál es? Solamente hay una, 1 y un 1, que es 1 de 36. Por lo tanto, la función de distribución del 3 correspondería a la de 2 y a la de 3, 3 entre 36. Función de probabilidad individuales, la distribución acumulada. Si busco el 7, por ejemplo, 7 sería 6 de 36, pero la acumulada, si buscamos la acumulada, sería pues la de 2, más la de 3, más la de 4, más la de 5, más la de 6, más la de 7. Así es como vemos la información, que en el caso de función de probabilidad tenemos probabilidades de cada valor y en la distribución vemos cómo la información se va acumulando. A partir de aquí comentar solamente propiedades de ambas distribuciones. Función de probabilidad, importantísimo. Siempre que trabajemos con la función de probabilidad, cualquier probabilidad individual de cualquier valor
nunca podrá ser mayor que 1 ni menor que 0. Las probabilidades siempre fluctúan de 0 hasta 1, siempre, ¿de acuerdo? En segundo término, si sumásemos todas las individuales, si yo sumo la del 2, la del 3, la del 4, todas hasta el 12, siempre el total será 1, siempre, ¿de acuerdo? Estas son dos condiciones básicas. Y luego también, como estamos trabajando con discretas, muy importante, es diferente la probabilidad que la acumulada sea menor a 7, es diferente de probabilidad menor o igual a 7. Si trabajamos con menor a 7 sería desde el 6 para abajo. Menor o igual a 7 incluiría el 7. Por lo tanto, esta información no es lo mismo. Esto ahora puede parecer muy sencillo, pero cuando trabajemos con la información de continuas, veremos que hay una diferencia básica importante. Por lo tanto, cuando trabajamos con discretas, que quede claro que esto es diferente a esto. Aquí no incluimos el 7, aquí sí incluimos el 7. Hablamos, repito, de ejemplos de variables discretas en la función de probabilidad. Ahora comentamos las propiedades básicas de la función de distribución, ¿de acuerdo? En la función de distribución, idea igual. Cuando vamos trabajando con la función de distribución y vamos acumulando la información correspondiente, esta será como mínimo 0 y como máximo 1, siempre. El 1 corresponderá siempre al último valor, ¿de acuerdo? Si trabajásemos el valor más pequeño posible, la función de distribución correspondería a 0. Si trabajamos el valor mayor posible, siempre, es decir, hasta infinito, siempre sería 1, ¿de acuerdo? El valor mayor será 1. Mirad, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí en el dossier en la página 2, vemos que cuando hablamos del valor 1, la f de 1 es 0, porque por debajo de 2 no hay ninguna probabilidad. Cuando lanzo dos dados, es imposible un valor por debajo del 2. En cambio, el 12, que es el valor máximo, ya vemos que es igual a 1, ¿de acuerdo? Se cumple esta información. Y luego también comentar que la función de distribución es no decreciente, no puede decrecer, porque como vamos acumulando información, siempre la función de decreciente de un valor respecto al siguiente será menor o igual que el siguiente. Si hablo de 1, 2 o hablo de 5, 6, siempre que trabajemos con una función de distribución, el valor siguiente será una probabilidad por lo menos igual a la anterior, o si no mayor, por lo tanto es siempre no decreciente. Estas son las características propias de variables discretas. Ahora nos adentramos en las variables continuas. Cuando trabajamos la información correspondiente a las variables continuas, en vez de hablar de función de probabilidad, acostumbramos a hablar básicamente función de densidad, ¿de acuerdo? Conceptualmente será lo mismo, pero aquí trabajaremos con la función de densidad. Al fin y al cabo serán las probabilidades que corresponderán a diferentes valores. Pero a diferencia de anteriormente, muy importante, aquí en la función de densidad yo no podré buscar la probabilidad de un valor exacto. Cuando trabajemos con continuas, la probabilidad de un valor exacto no existe. ¿Por qué motivo? Yo puedo pesar, por ejemplo, 80 kilos. La respuesta es no. Esa probabilidad es 0. Nadie pesa 80 kilos. Alguien me dirá, yo peso 80 kilos. Y digo no, porque los números tienden a infinito. Entonces, según la sensibilidad de la báscula con la que te peses, puedes pesar 80,00001. Los pesos tienden a infinito. Por lo tanto, en ese caso, nunca podemos estudiar el peso exactamente igual a un valor, o el peso o cualquier variable continua. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con continuas, probabilidad que la x sea menor o igual a 80 será la misma que x menor a 80. Porque la probabilidad que el valor sea exactamente 80 será 0, ¿de acuerdo? Por ese motivo, cuando estemos trabajando con, repito, variables continuas, probabilidad de la x menor o igual a 80 será igual a x menor a 80, aspecto que no ocurría cuando trabajábamos con la información correspondiente a las variables discretas, ¿de acuerdo? En las continuas esta información sí ocurre. Y luego tendremos la función de distribución, que tendrá una idea muy parecida a la función de distribución correspondiente a las variables discretas. En estos casos, misma idea, ¿de acuerdo? La información correspondiente
a la función de distribución en el valor inferior será 0 y en el valor superior será evidentemente 1. La idea es completamente la misma. Además, también sabemos que la función es no decreciente, ¿de acuerdo? La función es no decreciente. Y luego también sabemos que la función de distribución, su derivada, es igual a la función de densidad. Esto no quiero liaros en este caso, ¿de acuerdo? Pero lo que haremos para buscar cualquier función de densidad será trabajar con integrales. Si esto es a y esto es b, haríamos la integral de a a b de la función de densidad. Y así encontraríamos la información. ¿Haréis integrales vosotros? No, pero conceptualmente, para estudiar la información, trabajaremos siempre con integrales. Como no puedo buscar exactamente el valor concreto, lo que haremos será buscar áreas y buscaremos la probabilidad conceptualmente con integrales. Repito, nosotros lo haremos con las tablas. Si os fijáis, por favor, al final del dossier tenemos diferentes tablas. La distribución normal, la distribución t-de-student, las he comentado anteriormente. Y con ellas trabajaremos, pero realmente para resolverlo se podría plantear todo mediante la información de integrales. Una vez visto esto, tanto en variables discretas como en continuas, tenemos dos conceptos fundamentales, que son la media y la varianza. La media es lo que entendemos como la esperanza. Cuando hablan de la esperanza, el valor más esperado o la media es cuando estaremos hablando de la información correspondiente al promedio. Promedio, media, esperanza son sinónimos, ¿de acuerdo? Todos ellos los trabajaremos tanto en variables discretas como en variables continuas. Y luego tendremos la varianza que corresponde básicamente a sigma cuadrado. Importante, cuando estemos trabajando con aspectos ya propios de la población, esto lo comentaremos también en siguientes clases, plantearemos letras griegas. Letras griegas siempre en referencia ya a aspectos poblacionales. Esto es la esperanza y esto es la varianza. Un concepto que es primordial es cuando hay una transformación. Estas preguntas serán recurrentes en examen, las comentaremos luego. Si os fijáis, por favor, en la página número 8, comentaremos ya esta información. Los modelos multivariables específicos, donde trabajaremos al mismo tiempo con más de una variable, y para ello será fundamental trabajar con la información de las transformaciones lineales. Es decir, si cogemos una variable cualquiera, tengo una variable x, ¿de acuerdo? Y la transformo, y hacemos ax más b. Estoy multiplicándole un valor y sumándole otro, ¿de acuerdo? Importante, una transformación lineal sobre una variable, en este caso estamos multiplicando un valor y sumando otro, ¿qué comportaría en la media? La media, la esperanza de la variable transformada, de la variable y, correspondería a el valor que estoy multiplicando, por la esperanza de x más b. Así es como obtendríamos la media de la variable y, la esperanza de y. En cambio, la varianza de la variable y correspondería a al cuadrado multiplicado por la varianza de x y no sumamos ningún valor, solamente correspondería a al cuadrado, ¿de acuerdo? Así es como obtendríamos la información de la esperanza de y varianza de y. Esto lo iremos viendo poco a poco, pero ya quiero que poco a poco vaya entrando el concepto en nuestras cabezas, por favor. Además de ello, más conceptos importantes. Recordar también que la raíz de la varianza es la desviación estándar, desviación típica, que también la trabajaremos, ¿de acuerdo? Que es la raíz de la varianza. Una vez visto esto, nos adentramos ya en las distribuciones más recurrentes, centrándonos especialmente en la normal, pero comentando rápidamente las distintas distribuciones más típicas que ya deberíamos conocer dentro de las variables aleatorias discretas, así como también dentro de las variables aleatorias continuas. Empezaremos comentando la información correspondiente a las discretas. Bernoulli, muy sencillo. ¿En qué consiste, en qué se caracteriza la distribución de Bernoulli? Aquí es cuando hacemos cualquier experimento. Yo ahora hice un experimento que es dicotómico, binario. ¿Qué quiere decir? Que disponemos probabilidad de éxito y de fracaso. Por ejemplo, cuando lanzo una moneda, que salga cara,
es un medio y cruz es un medio. Aquí tenemos probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, ¿de acuerdo? Esta es la información, no tiene más. Siempre cuando hacemos cualquier experimento tendremos probabilidades de fracaso. Por ejemplo, lanzo un dado, ¿de acuerdo? Que salga el número 3. Que salga el número 3, probabilidad de éxito será 1/6 y de fracaso 5/6. Siempre, como podéis ver, la de éxito y fracaso son probabilidades complementarias. Ambas deben sumar siempre el 100%, ¿de acuerdo? Bernoulli en principio no tiene mucha dificultad, pero la idea es cuando repetimos el experimento de Bernoulli distintas veces. Si en vez de hacerlo una vez, de lanzar la moneda una vez, lanzo la moneda 3 veces, por ejemplo. Si lanzo la moneda 3 veces, ¿cuál es la probabilidad que 2 veces salga cara? Este concepto donde repetimos Bernoulli diferentes veces es lo que nos llevará a una distribución binomial, ¿de acuerdo? Básicamente la binomial consistirá en repetir el experimento de Bernoulli distintas veces. El experimento, como hemos dicho, debe ser dicotómico, binario, éxito-fracaso, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de fracaso y éxito debe mantenerse constante. Por ejemplo, al lanzar la moneda siempre es constante, éxito y fracaso. Y el experimento debe ser independiente al anterior. Cuando lanzo la moneda y salga, por ejemplo, cara, que la vuelva a lanzar, el hecho de que salga cara no influye. Yo lanzo otra vez la moneda y luego que ocurra, será lo que ocurrirá, sin la influencia de la anterior, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos en la página 3, ejemplo 1, parte central. Me dice, tirar una moneda 3 veces y que 2 veces salga cara. Esto es un ejemplo de binomial. Estoy repitiendo un experimento dicotómico 3 veces. Entonces trabajaríamos con la binomial. En la binomial, la idea, si recordamos, siempre es la misma. Conoceremos la n, la p y la x. Estos 3 conceptos los conoceremos siempre. La n corresponde al número de veces que hago el experimento. Aquí si digo que lanzo la moneda 3 veces, n es igual a 3, ya que el experimento lo estoy llevando a término 3 veces. Luego tenemos la p. La p es la probabilidad de éxito. Cada vez que lanzo la moneda, que salga cara, ¿cuál es? Un medio. Cada vez que lanzo moneda, que salga cara, un medio. Y la x es el número de éxitos. Repito, n, número de veces que hago el experimento. La p, probabilidad de éxito de cada vez que hago el experimento. No la global, esa no. Probabilidad de éxito cada vez que hago el experimento. Y x, número de éxitos. Me dice que salga 2 veces cara. Entonces, número de veces que hago el experimento, número de éxitos. Esta información en la binomial la deberemos conocer siempre. Y a partir de aquí aplicaríamos una fórmula, que es la siguiente. La binomial realmente, en esta asignatura, nos preguntaron un poco menos. ¿Por qué? Porque es un poco elaborada la fórmula, en cambio la Poisson es más sencilla. Entonces, en ejemplos posteriores que explicaremos ya más adelante, Poisson será más recurrente que binomial. Pero en algún examen también han preguntado binomial, para aplicarlo ya en el tema 5, ¿de acuerdo? Entonces, es primordial que lo entendamos, pero haré un par de ejemplos y ya está, tampoco me voy a liar más. Si alguien quiere que realicemos más ejemplos, que me lo diga, yo los envío por el grupo de WhatsApp, pero en principio es solamente la idea más básica posible. Entonces tenemos x es igual a 2, y aplicamos la fórmula, que es n factorial entre x factorial por n menos x factorial, ¿de acuerdo? Todo ello multiplicado por p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x. 1 menos p también se plantea a veces como q, me es indistinto, ¿de acuerdo? 1 menos p o q, no me importa cómo lo planteemos. Entonces, aquí es como resolver la información. Esto es un segundo realmente con la calculadora. El factorial, recordad, por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20, 60, 120. Y así podemos ver cualquier información. Con la calculadora sería un segundo. Si yo aquí estoy buscando probabilidad que x sea 2 en nuestro ejemplo, haría lo siguiente. Probabilidad que la x sea 2 sería n factorial, que es 3 factorial, entre 2 factorial multiplicado por n menos x, es decir, 3 menos 2 factorial. Multiplicado todo ello por la p, que la p es 0,5 elevado a x, que es 2, por 1 menos p,
es decir, 0,5 también, elevado a 3 menos 2, que es igual a 1. Esta es la fórmula que pondréis a la calculadora y os saldría directamente la probabilidad correspondiente. No tiene más dificultad. Puede parecer al principio un poco complejo, pero luego realmente es muy sencillo cómo llevarlo a término. Para que veamos qué ejemplos nos pueden plantear de momento, mirad por favor en la parte inferior, página 3. Tenemos el ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo 2. Antes de leerlo, os comentaré muy rápidamente los dos aspectos que os decía que eran importantes dentro de las distribuciones, que son la esperanza y la varianza. En la distribución de Bernoulli, la esperanza es P, ¿de acuerdo? P correspondería básicamente a la información de la esperanza. Y la varianza en Bernoulli sería P por 1 menos P. Así es como planteamos esperanza y varianza en Bernoulli. En cambio, en la binomial, la esperanza sería n por p y la varianza sería n por p por 1 menos p. Así es como buscamos la esperanza y la varianza en binomial. Estas preguntas en principio ahora mismo no serán muy recurrentes, pero aún así no está de más tenerlas en consideración. Entonces, ahora se voy a hacer el ejemplo 2 de la página 3, parte inferior. Me dice, proporción de alumnos que cogen evaluación única en las unidades españolas del 0,3. Entonces, probabilidad de estudiar única es de 0,3, lo voy a apuntar aquí. Evaluación única es probabilidad 0,3. Ya que estamos con esto, sabemos que trabajamos con experimentos dicotómicos siempre en la binomial. Por lo tanto, evaluación continua, probabilidad 0,7. Esto es lo que disponemos del principio del enunciado. Me dice, ¿cuál es la probabilidad que una muestra de 8 alumnos, trabajamos en este caso con 8 alumnos, n es igual a 8, uno escoja evaluación única? Aquí tenemos que la x sea 1. Entonces, esta es la información que tendremos que aplicar para resolver el ejercicio A. 1 escoja única, plantearíamos, bueno, aquí voy a plantear x sub i, entonces planteamos aquí en este caso que sea 1. 3 factorial, no, hablaríamos de 8 factorial, porque la n es 8 en este caso, x que es 1, aquí 8 menos 1, ya que la n es 8 y la x sería 1, la p es 0,3, elevado a x, que la x es 1, y 1 menos 0,3, es decir, 0,7, entre 8 elevado a 8 menos 1, que sería 7. Así es como plantearíamos la fórmula correspondiente. Haciendo esto, obtendríamos ya el resultado de este ejercicio. Así es como planteamos el A, pero leamos rápidamente el B. Menos de 2 escojan evaluación única. Aquí me dice menos de 2. X menor a 2. Importante. En las discretas, lo hemos comentado, es muy importante tener en consideración si es menor a 2 o menor o igual a 2. Aquí estamos trabajando menor a 2, que solo incluye 0 y 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como buscamos esta información, es lo mismo de plantear la de 0 más la de 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Aplicar la fórmula 2 veces. La aplicamos para 1 y posteriormente otra vez aplico la fórmula para 0. Haríamos la fórmula 2 veces, obtendríamos 2 probabilidades, sumamos ambas probabilidades y tendríamos el resultado correspondiente de este ejercicio, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información correspondiente del ejemplo B. La siguiente, como máximo 6 escojan evaluación única. Esto a veces la gente se lía. ¿Qué significa como máximo 6? Yo tengo como máximo 5 euros. ¿Cuántos tengo? 5 euros o menos, no más. Como máximo 6 es que sean 6 o menos los que hacen única, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que buscaríamos, x menor o igual a 6. Aquí nos podemos basar en una de las propiedades correspondientes a las variables aleatorias discretas. ¿Qué sabíamos, por favor? Que la probabilidad de el sumatorio de cada una de ellas, todas las probabilidades individuales, es 1. Por lo tanto, probabilidad de x igual a 0, más x igual a 1, más x igual a 2, más x igual a 6. Todos ellos, si sumásemos todo, desde el 0 hasta el 8, todo esto es igual a 1, evidentemente, ¿verdad? Si sumo esto, tendríamos 1. A mí me están preguntando por esta parte de aquí, que sería
hacer para 0, para 1, para 2, para 3, pero es un poco laborioso. Otra opción es coger estas dos de aquí y hacer 1 menos la probabilidad de x igual a 7 más la de x igual a 8. Si yo hago esta información, esto será igual a x menor o igual a 6, ¿de acuerdo? Pues hacemos el complementario. 1 menos esto me daría probabilidad de x menor o igual a 6. Entonces, de esta forma, podríamos resolver este ejercicio. Así lo haríamos muy simple. Haríamos la fórmula para cuando x sea 7, para cuando x sea 8, sumaríamos ambas probabilidades una vez aplicásemos la fórmula y haríamos 1 menos el sumatorio de ambos y obtendríamos nuestra respuesta. Si lo queréis probar, si tenéis tiempo, haced también la de 0, la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5 y la de 6. Y estas 7 probabilidades las sumáis y veréis que dará lo mismo hacer 1 menos estas dos que sumar estas 7 probabilidades. Obtendréis la misma información, ¿de acuerdo? Será completamente lo mismo. Así es como resolvería este tipo de ejercicio. Una vez visto esto, miramos el último que dice que 2 escojan evaluación continua. Claro, aquí tenemos continua. Tenemos 8 personas y aquí me dice que 2 escojan continua. Puedo hacer esta fórmula. Ahora mismo la P, en vez de 0,3, sería 0,7. Pero esta información es exactamente la misma, no es que sea complementaria, es que es la misma que si hiciera esta información. Si tengo 8 personas y de las 8 personas 2 estudian continua, es lo mismo que decir que 6 estudian única. Lo podríamos comprobar, ¿de acuerdo? Si queréis, podéis plantear también las distintas fórmulas. Es decir, podríamos plantear la siguiente información y comprobaréis que el resultado es exactamente el mismo, que os dará la misma información. Aquí haríamos probabilidad que la x sea 2, que 2 estudien evaluación continua, sería n factorial entre x factorial, n menos x, 8 menos 2, 6 factorial, 0,7 elevado a 2 por 1 menos 0,7 elevado a 6, ¿de acuerdo? Y sería lo mismo, exactamente lo mismo que hacerlo que 6 estudien evaluación única, que sería 8 factorial entre 6 factorial, 8 menos 6 factorial, 0,3 elevado en este caso a 6 por 1 menos 0,3 elevado a 2, que es 8 menos 6, ¿de acuerdo? Esta información y esta os dará exactamente lo mismo. Esta es la información correspondiente a la distribución binomial. Una vez tenemos esto, voy a la siguiente distribución, la distribución de Poisson. Si en alguna parte voy muy rápido, algo no se entiende, lo que sea, comentádmelo sin problema y realizamos algún vídeo adicional explicando esa información. Estoy yendo relativamente rápido porque la que me importa en mayor medida es la normal. El resto son aspectos que recordamos al principio y me servirán para el tema 5, sobre todo estas dos de aquí, Binomial y Poisson, que serán las dos en las que haré más énfasis, pero realmente para la asignatura en global no son tan importantes, porque haremos la convergencia, luego lo explicaré en la aproximación a la normal, ¿de acuerdo? Pero aún así, quiero que tengamos el concepto para que recordemos lo que ya trabajamos también en estadística del primer curso. Vamos a mirar la Poisson. La Poisson básicamente la plantearemos en dos tipos de ejercicios. En primer término, cuando hablemos de una binomial extrema, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con ello básicamente? Sabemos que en la binomial conocemos n, p y x. Por lo tanto, cuando la n sea muy elevada, generalmente por encima de 30. Si queréis, para entender esta idea también, podéis plantear, por ejemplo, con la calculadora, un ejemplo de binomial o plantear, por ejemplo, 70 factorial. Este valor, en la mayoría de calculadoras, nos saldrá. Por ese motivo, cuando trabajamos con n's grandes, generalmente la binomial no se va a plantear. Como aquí en este caso se puede plantear una Poisson. Si la n es menor a 30 y la p es pequeña, generalmente se comenta menor a 0,10, y además n por p, que luego lo explicaremos, será lambda, es menor a 10, porque si fuese mayor o igual a 10, trabajaríamos ya con la convergencia de la normal. Si se cumplen estas características,
esa binomial se trabajará con la Poisson, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo correspondiente a cuando aplicamos la Poisson en binomiales extremas, con n grandes y p pequeñas. Pero luego también tenemos el ejemplo más recurrente, que es cuando estamos trabajando en cambios de superficie o temporalidad. Superficie, temporalidad. Básicamente, trabajaremos con la información correspondiente a Poisson, que representa el número de veces que ocurre un suceso o fenómeno en un periodo de tiempo o en una superficie fija, ¿de acuerdo? Es la información. Por ejemplo, si yo os digo, al banco cada día van 100 personas y el banco está abierto 10 horas al día, ¿de acuerdo? El banco está abierto cada día 10 horas y van 100 personas, cada día van 100 personas. A partir de aquí me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad que en una hora solo vayan 5 personas? Esto es un ejemplo tipiquísimo de Poisson. Trabajamos con 10 horas 100, por lo tanto, en una hora, ¿qué haríamos? Si en 10 horas van 100, en una hora esperaríamos que fuesen 10. Entonces, aquí tendríamos lo que esperamos y aquí tendríamos lo que me están preguntando. Buscaríamos dicha probabilidad. Ejemplos que ahora comentaremos que se resuelven con Poisson. Por lo tanto, dos tipos de ejercicios. Superficie y temporalidad, número de eventos que suceden en un espacio de tiempo o en una región predeterminada, o una binomial extrema. En Poisson, la esperanza, el promedio y la varianza son iguales, que es igual a lambda. Y lambda he dicho que era igual a n por p. Por lo tanto, n por p corresponde tanto a la esperanza como a la varianza. Recordad, por favor, que en cualquier caso, si me preguntasen por la desviación típica, o en su defecto, que es lo mismo, desviación estándar, sería la raíz de la varianza. Estos son los ejemplos. ¿Cómo se plantea Poisson? Muy sencillo. Planteamos a probabilidad que la x sea el valor que me estén preguntando y haremos siempre lo mismo. E elevado a menos lambda, que en lambda ya hemos comentado que es n por p, por lambda elevado a x entre x factorial. Esta fórmula, como decía anteriormente, es más sencilla que la binomial. Por eso en temas posteriores, donde trabajemos aspectos más complejos, me preguntan a veces más la Poisson que no la binomial por simplicidad, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, vamos a mirar algún ejemplo correspondiente a lo que hemos ahora mismo comentado. Para ello vamos a mirar el ejemplo 3, por favor, de la página 4. Mirad, ejemplo 3 me dice, lanzamos dos dados a la vez. Probabilidad de sacar un 12 es 0,3. Probabilidad de sacar un 12 es 0,03, perdonad. Y luego me dice, lanzamos 100 veces. N es igual a 100. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 6 doces? Que la x sea 6. Este es una binomial, perfecto. Pero vemos que la n es grande y la p es pequeña. Además, lambda, que es n por p, es igual a 3, que es menor que 10. Por lo tanto, se puede hacer la aproximación a la Poisson. Trabajaremos con una Poisson. Aplicaríamos esta fórmula. Probabilidad que la x sea 6. Sería e elevado a menos lambda, que menos lambda aquí es 3, por lambda elevado a 6, entre 6 factorial. Así de simple. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Probabilidad que la x fuese 6, ¿de acuerdo? Así planteamos esta información. Una vez visto esto, miramos el siguiente ejemplo. El ejemplo 4 me dice, los mensajes que llegan a una computadora utilizada como servidor lo hacen de acuerdo con una decisión de Poisson, con una tasa promedio de 0,1 mensajes por minuto. 0,1 por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en una hora? Si 0,1 es lo que llegan por minuto, en una hora, ¿cuántos llegarían? 60 por 0,1, 6 a la hora. Tendremos que el promedio, lambda, la media, la esperanza, es 6, porque me decía que el promedio al minuto era 0,1. Por lo tanto, el promedio a la hora corresponderá a 6. Dice que lleguen con mucho 2 mensajes. Importante, aquí no me están preguntando que la x sea 2, no, que sea como mucho 2. Por lo tanto, que la x sea menor o igual a 2. Haríamos la fórmula 3 veces. Para 0, para 1
y para 2. Así es como tendríamos que plantear este ejercicio, haciendo la fórmula 3 veces. Entonces, para 0, ¿qué haríamos en este caso? E elevado a menos lambda, que es 6, por lambda, que es 6, elevado a 0, entre 0 factorial. Para 1, ¿qué haríamos? Plantearíamos e elevado a menos 6 por 6 elevado a 1 entre 1 factorial. Y para 2, ¿qué tendríamos que hacer? E elevado a menos 6 por 6 elevado a 2 entre 2 factorial. Cogeríamos las tres probabilidades, las sumaríamos y resolveríamos este tipo de ejercicio. Así es como se plantea esta información. Una vez hemos visto esto, por favor, que es la Poisson, no hay más tipo de ejercicios. O me preguntan por binomiales extremas donde lambda sea menor que 10, o nos preguntan por ejemplos donde haya cambio de superficie o temporalidad, ¿de acuerdo? Luego nos vamos ya a las continuas. En las continuas, repito, no podremos buscar nunca la probabilidad de un valor concreto, exacto. Siempre buscaremos áreas. Conceptualmente se hará a partir de integrales, pero en la parte práctica realmente lo haremos con las tablas. Comentaremos de forma muy rápida la exponencial, un aspecto que no es muy recurrente en vuestros exámenes, pero básicamente corresponde a un modelo adecuado para la distribución de probabilidad del tiempo de espera entre dos hechos. Cuando estamos estudiando el tiempo de espera entre dos situaciones, acontecimientos, trabajamos generalmente con la exponencial, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la información. Podéis ver como en este caso la exponencial, la esperanza es igual al parámetro y la varianza es igual al parámetro zeta elevado al cuadrado. Así es como plantearíamos siempre la información. A veces está asociada con la Poisson, y se puede plantear que 1 entre zeta es igual a lambda, que está asociado con la información de la Poisson, ¿de acuerdo? A partir de aquí, voy a plantear un ejemplo muy sencillo, muy rápido, pero solamente de forma relativamente conceptual. Os digo, el tiempo que se tarda en atender a un cliente en llamadas de teléfono tiene una zeta de 4, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, yo podría plantear la función de densidad, que sería básicamente la información de 1 entre 4, que es 0,25. Pues podríamos plantear que es 0,25, en este caso, como podéis ver, la fórmula correspondiente a la función de densidad, por e elevado a menos 0,25, siempre y cuando que la x sea mayor a 0. En el resto de casos, directamente sería 0, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la función de densidad. Y a partir de ahí también puedo buscar la esperanza, que la esperanza sería 4, y la varianza, que sería 16. Así es como podríamos plantear este tipo de ejercicios. Repito, exponencial no me importa, nunca lo han preguntado, pero quería comentaros por estos apuntes por si acaso. La que me importa principalmente, la distribución de la normal. La normal es la fundamental, y es en la que dedicaremos más tiempo, más energía, para entenderla de forma posible. En este caso, la esperanza será mu y la varianza será básicamente sigma cuadrado, que es la información que ya me aportarán siempre en los enunciados. Siempre, ¿de acuerdo? Entonces, características propias de la distribución normal. La distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que media y mediana coinciden. Por lo tanto, el punto central tendremos la media. Y este punto de aquí dejará por debajo suyo el 50% y por encima el otro 50%. Siempre distribución normal es simétrica y también mesocúrtica, pero lo que me importa es que sea simétrica, ¿de acuerdo? ¿Qué más conocemos? La distribución normal, la curva normal, es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Nunca acaba de cortar el eje de siempre se va acercando cada vez más, pero nunca lo corta, ¿de acuerdo? Es asintóticamente infinita al eje de abscisas. ¿Qué más debemos conocer? Todo el espacio que hay entre la curva normal y el eje de abscisas, todo este espacio corresponde a la probabilidad total, que es igual a 1. Todo el espacio entre la curva normal y eje de abscisas corresponde a 1 y es la probabilidad total.
Además de ello, la distribución normal se rige por la media y la varianza. A veces veréis media y sigma. Esto depende del tutora que tengáis, profesor, profesora. Os plantean a veces muy sigma o mu sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo aquí pondríamos la media y la varianza, y aquí la media y la desviación estándar, ¿de acuerdo? Pero son los parámetros que rigen a la distribución normal, ¿de acuerdo? Parámetros que rigen a la distribución normal. ¿Qué más conocemos? Mirad, imaginad un ejemplo, por ejemplo, donde tenemos que la media es igual a 80 kilos y tenemos, por ejemplo, que la varianza es 25 kilos cuadrados. Por lo tanto, la desviación es de 5 kilos, ¿verdad? Porque la desviación es la raíz de la varianza. Entonces, siempre, muy importante, el punto de inflexión, donde la curva pasa de ser convexa a cóncava, este punto de inflexión es la media menos la desviación. Y este punto, donde pasa de ser cóncava a convexa, es la media más la desviación. En nuestro ejemplo, si esto es 80 y esto es 5, 80, aquí tendría 80 menos 5, 75, 80 más 5, 85. Este espacio de aquí, desde la media menos una desviación a la media más una desviación, corresponde siempre al 68% de los casos. Un poquitín más, pero aproximadamente es esto. 68% fluctúan de aquí hasta aquí. Esto en la distribución normal siempre es igual. ¿Qué más conocemos, por favor? Desde la media menos 2 desviaciones hasta la media más 2 desviaciones, es decir, 80 menos 2 veces 5, 70, 80 más 2 veces 5, 90, en nuestro ejemplo, del 70 al 90 tendríamos al 95,5% aproximadamente, poco más del 95, 95,5% aproximadamente. Aquí tendríamos el 95 más por ciento de aquí a aquí. Y además, también puedo deciros que la media menos 2,5 desviaciones hasta la media más 2,5 desviaciones, en nuestro caso, desde el 67,5 hasta el 92,5. ¿Por qué? Porque 2,5 multiplicado por 5, 2,5 por 5, sería 12,5. 80 más 12,5, 92,5. Y lo mismo por aquí a parte inferior. Este espacio corresponde al 99% de los casos. Por lo tanto, ¿qué quiero que veáis? Que aunque antes os comentaba que la curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas, a partir de este valor y de este valor no hay prácticamente nadie. Los porcentajes son ínfimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mayoría de individuos se encuentran en la parte central de la distribución normal, ¿de acuerdo? Además de ello, antes os comentaba transformaciones lineales. Ahora te voy a trabajar también transformación lineal normal. Sabemos que si yo tengo, por ejemplo, voy a plantear con la varianza y voy a plantear también con la desviación, para que veamos ambos tipos de ejercicios, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos cualquier tipo de transformación lineal, si yo tengo, por ejemplo, una variable x y lo que hago es coger la variable x, multiplicarla por a y sumarle b, ¿de acuerdo? A por x más b. Entonces, ¿qué ocurriría? Si esto afecta aquí y aquí, y esto era la información de x, en la información de y tendríamos que la media nueva sería a por la media original más b. Así es como plantearíamos la nueva media. En cambio, la varianza solo afecta a la multiplicación, la b no. Por lo tanto, plantearíamos al cuadrado por sigma cuadrado. Así es como tendríamos la nueva información. Repito, a la varianza solo le afecta la multiplicación, el sumatorio no. A la media le afectan ambos. Y como es varianza, se le va al cuadrado también el valor que está multiplicando. Si tuviésemos la información a partir de la desviación, tendríamos que la media sería a mu más b y la desviación sería a por sigma. Y ya está. Así de simple.
Porque básicamente, si teníamos que A al cuadrado por sigma cuadrado era la varianza de I en este caso, si yo voy a plantear la información de la desviación a la raíz, entonces me quedará que la desviación estándar de I correspondería a A por sigma. No tiene más. Así es como plantearíamos la información si hubiese una transformación lineal. Hago hincapié en ello porque veremos luego cómo en algunos ejemplos nos plantean transformaciones y eso va a complicar el ejercicio. Aunque lo que me importa ahora es entender básicamente la información de la distribución normal. No me importa ahora mismo esta información que he comentado. Lo que me importa es la normal. Para ello, por favor, para trabajar con la distribución normal, aplicaremos siempre el mismo tipo de ejercicios. Básicamente hay dos tipos de enunciados. Voy a borrar toda la información de la pizarra para explicar con tranquilidad cómo funciona y cómo debemos llevar a término los ejemplos correspondientes a la distribución normal. Mirad, por favor, en primer término, conoceremos siempre la media y la varianza, o en su defecto, la desviación. Imaginaos, por favor, que tenemos el peso y tenemos que la media es igual a 85 kilos, ¿de acuerdo? Y tenemos que la desviación, o la varianza, es igual a 100 kilos al cuadrado. Perfecto, por lo tanto sabemos que la desviación será de 10 kilos. Esto es lo que yo dispongo. Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad que alguien pese más de 105 kilos? Vale, me están preguntando que alguien pese más de 105 kilos. Entonces yo tengo aquí la media es 85. Y me preguntan que alguien pese más de 105 kilos. Importante, recomiendo al principio plantear bien la representación gráfica. ¿Por qué motivo? Porque en este caso yo ya sé que esta probabilidad, al estar por aquí arriba, será menor al 50%. Por aquí tenemos el 50%, este espacio sin duda es menor. Importante, la probabilidad que el valor sea mayor a 105, como estamos trabajando con variables continuas, es lo mismo que sea mayor o igual a 105. Me es indistinto, porque sabemos que sea exactamente 105 es 0, ¿de acuerdo? Probabilidad de un valor exacto en la normal, en variables continuas, es 0. Importante, me preguntan por encima de 105. Si preguntasen que pese menos de 105, sería la parte inferior, ¿de acuerdo? Buscamos lo superior e inferior según lo que me estén preguntando. A partir de esta información, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Repito lo que decía anteriormente, se podría plantear con integrales. No lo haremos así, lo haremos con la distribución normal. Buscaremos la z, que la z básicamente corresponde al número de desviaciones típicas que hay entre nuestro valor y la media. De aquí a aquí, ¿cuántas desviaciones típicas hay? Si sabemos que la desviación típica es 10, tendremos que del 85 al 105 exactamente hay 2 desviaciones típicas. ¿Lo haré a ojo? No, nunca. Cogeremos nuestro valor, le restaremos la media y lo dividiré entre la desviación. En este caso, nuestro valor 105, la media 85 y la desviación 10. Por lo tanto, 2. Así es como tendrá la información. Y esta z, repito, es el número de desviaciones típicas que hay entre nuestro valor y la media correspondiente. Entonces, lo que haremos será trabajar con la distribución normal tipificada o estandarizada. La distribución normal estandarizada o tipificada tiene que la media es 0. ¿Por qué trabajamos siempre con esa información? Porque en la parte final del dossier, las tablas que disponéis corresponden a la distribución normal tipificada, con media 0 y con varianza o desviación 1. ¿Por qué digo O? Porque si la varianza es 1, la desviación, que es la raíz, también es 1. Por lo tanto, al fin y al cabo, aquí tenemos la información. ¿Y qué hacemos? Tenemos Z2. Yo quiero buscar este espacio de aquí. Mirad, por favor, aquí tenemos f de z, que me da la parte inferior, y 1 menos f de z. ¿Yo que estoy buscando? ¿La parte inferior o la superior? Evidentemente la superior, pues me interesa 1 menos la f de z. ¿Y z cuánto vale? 2. Pues voy a buscar el número 2. Aquí no está, volteo la página, y en la siguiente página tenemos el 2,00 en este caso.
Por encima dejamos el 0,0227. Así de simple. La probabilidad que alguien pese más de 105 kilos es equiparable a que la z sea mayor que 2, que es igual a 0,0227. En porcentaje, el 2,27% de la población pesa más de 105 kilos. Así es como resolveremos este tipo de ejercicios. Siempre es el mismo concepto, misma idea, ¿de acuerdo? Básicamente, para que lo veamos, para organizarlo un poco mejor, tenemos dos tipos de ejercicios. Cuando trabajemos con la distribución normal, conoceremos siempre la media y la varianza, o en su defecto, la desviación estándar. Entonces, me pueden preguntar por dos ejercicios. Me pueden preguntar por la probabilidad, que es el ejemplo que he hecho ahora y es el más típico. En este caso, en primer término, buscaríamos la z, que sería nuestro valor menos la media entre sigma. Y en segundo término, con la ayuda de las tablas, buscaría la probabilidad, que es exactamente lo que acabo de hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero tenemos otro tipo de ejercicio, que nos pregunten por el valor. ¿Cuál es el valor que deja por encima suyo el 10%, por ejemplo? El valor que deja por debajo el 5%, lo que sea. Aquí haríamos proceso al contrario. En primer término, conoceríamos la probabilidad y con la ayuda de las tablas buscaríamos la z. Una vez tuviésemos esto, me iría al segundo punto, que sería buscar nuestro valor, que sería plantear esta fórmula que aquí he realizado. Así es como tenemos toda la información correspondiente a la distribución normal. No me pueden preguntar nada más. ¿Esto en el examen me lo preguntarán? No, pero sí que veremos luego, a partir de la página 6, ejemplos donde estaremos planteando este tipo de información de forma un poquitín más compleja. Pero si esto lo entendemos, será mucho más sencillo entender también los siguientes ejercicios. Una vez visto esto, vamos a plantear todos juntos, por favor, el ejemplo 5 de la página 5. Me dice, nota del examen tiene una media, la media es de 5,5. Y aquí me dan la desviación estándar. La desviación típica es 2,1. Conocemos mu y conocemos sigma en este caso. Sigma corresponde a 2,1. A partir de aquí, continúo leyendo. ¿Cuál es la probabilidad que escojamos un sujeto al azar y obtenga más de un 7? Me están preguntando por lo siguiente. Yo aquí tengo el 5,5, repito, en un primer término, creo que está bien entender bien lo que están preguntando. Por eso, primordial, por favor, plantear bien el gráfico. Y me preguntan por encima de un 7. Buscamos esta información. ¿Qué ocurre? Hasta ahora he planteado muy sencillo y esta z, cuando la obtenga luego, ¿qué ocurrirá? Que como está por encima de la media, será positiva. Tened en cuenta esta información, por favor. Las zetas en la distribución normal, que es 0 la media y 1 la varianza, la desviación, si aquí está el 0, sabemos que la curva normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Por lo tanto, las zetas fluctúan desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué ocurre, por favor? Que en las tablas que tenemos al final del dossier, la distribución normal tipificada me pone que las zetas empiezan en el 0. ¿Por qué? Porque jugamos con la idea de simetría, ¿de acuerdo? Si la z es positiva, muy importante, si z es positiva, ¿qué ocurre? Que estaré por encima de la media. Por lo tanto, si me preguntan por la parte inferior, directamente busco la f de z. Si me preguntan parte superior, 1 menos f de z, tal y como lo he hecho antes y como lo haré a continuación. Pero muy importante, si la z fuese negativa, la buscaremos en valor absoluto, ya que en valor negativo no está. Pero muy importante, mirad, si la z era 2, positiva, por encima de 2 teníamos el 0,0227, ¿verdad? Si la z fuese menos 2, como jugamos con la idea de simetría, por debajo también tendríamos el 0,0227. Es decir, la distribución normal, al ser simétrica, trabajamos con un espejo. Si el valor positivo deja por encima esto, el negativo dejará por debajo la misma parte, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando tengamos z negativa, en las tablas buscaré valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, z negativa estará por debajo. Pero yo en las tablas, repito, busco lo absoluto. Si me preguntan por la parte inferior, haríamos 1 menos la f de z. Si me preguntan por la parte superior, f de z. Pues si me preguntan por el menos 2, parte inferior, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar el 2 positivo, parte superior. De ahí que cambia. Es como un espejo la idea. Ese esquema es fundamental para poder resolver cualquier ejemplo de la normal con estas tablas. Entonces, en este caso, 7 está por encima de la media. No hay duda que la z será aquí positiva. Segurísimo, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos la z, ¿de acuerdo? En este caso, z, que básicamente corresponde en este caso a 7 menos 5,5 entre 2,1. Y esto es 0,71. Una vez tenemos calculada z, sabemos que evidentemente el 0,71 es el valor estandarizado del 7. El 0,71, ¿cuánto deja por encima suyo? Voy a las tablas y buscamos 1 menos la f de z. Y esto correspondería a 0,2389, que evidentemente es el mismo espacio que habría aquí arriba. Por lo tanto, el 23,89% de esos estudiantes sacarán más de un 7. Así es como resolveríamos el ejercicio A de la página 5. 5A, ¿de acuerdo? Seguidamente, más de un 5. Ahora me preguntan más de un 5. Comentaremos rápidamente todos ellos para entender bien cómo resolverlos. Entonces, la misma idea. Aquí tenemos también, me preguntan por la probabilidad otra vez. Me están preguntando por la probabilidad. Tenemos el 5,5 y nos preguntan por más de un 5. Este espacio de aquí. Solamente ya al plantearlo gráficamente sabemos que la z será negativa. Y como me preguntan parte superior, buscaremos en la f de z directamente, ¿de acuerdo? Buscamos z, que sería en este caso 5 menos 5,5 entre 2,1. Evidentemente esto será segurísimo negativo. Si lo calculamos, nos da menos 0,24. Esta es la z. Por lo tanto, yo estoy buscando este espacio de aquí. Esta es la z, busco esta información. Sabemos que el 0 deja por encima el 50%. Si mi valor está por debajo del 0 y busco parte superior, es indudable que deberá ser mayor al 50%. Me voy a las tablas, por favor, y buscamos el 0,24 en valor absoluto. 0,24, valor absoluto, y no busco 1 menos la f de z, sino que busco directamente la f de z. 0,24 es el 0,5948. 0,5948. Por lo tanto, el 59,48% de la clase aprueba la asignatura. Saca más de un 5, o lo que es lo mismo, igual o más a un 5, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos el B. Vamos a mirar el C. Este un poquitín más complicado. Me dice entre un 4,8 y un 5,8, ¿de acuerdo? Voy a plantearlo gráficamente para que entendamos bien cómo deberíamos llevarlo a término. Tenemos en el punto central el 5,5, 5,8 y 4,8. Y me preguntan por este espacio de aquí. ¿Qué voy a hacer yo, por favor? Voy a buscar este espacio de aquí y este espacio. Y al espacio grande le restaré el pequeño. Si tendremos lo que estamos trabajando. El 5,8, ¿qué tendrá? Z positiva, porque está por encima de la media. Como buscaré la parte inferior, esto lo buscaré en la f de z, ¿de acuerdo? Y en cambio, la z negativa, como buscaré la parte inferior, 1 menos la información de la probabilidad acumulada. Así es como encontraremos los datos. Pero para ello, primero voy a buscar las dos zetas, la inferior y la superior. 4,8 menos 5,5 entre 2,1. Y aquí 5,8 menos 5,5 entre 2,1. La inferior será
menos 0,33 y la superior 0,14. Así es como plantearíamos nuestros dos valores. Por lo tanto, haré lo siguiente. Aquí tenemos el 0, aquí tendremos el menos 0,33 y aquí el 0,14. Voy a buscar en primer término el espacio que deja por debajo cuando la z es 0,14. Me voy a buscar la f de z. 0,14, 0,5557, ¿de acuerdo? 0,14, 0,5557. Y luego el menos 0,33 en valor absoluto y uno menos 0,33, 0,3707. Si yo hiciese la diferencia 0,5557 menos 0,3707, cuando haga la resta, esta probabilidad corresponderá a este espacio. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Si alguien tiene más dudas sobre ello, algún ejemplo que no entienda, que me lo pregunte sin problema. Y vamos a mirar el último de este tipo, que es el ejercicio de esta misma página, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el valor de la puntuación menor del 70% superior de la distribución. Mirad, aquí la media era 5,5. Esto lo sabíamos al principio. Me dicen, dentro del 70% superior, claro, aquí tenemos el 50%. Por lo tanto, aquí estará el 70% superior. Ese es el 70%. Y me preguntan el valor menor. Me preguntan por este valor de aquí. ¿Cuál es el valor menor dentro del 70% superior de la distribución? Es un poco liso de enunciado, pero yo estoy buscando este valor. ¿Y cómo lo buscaremos? Por favor, primero conozco probabilidad. Entonces, yo sé que dejamos 70% por encima o el 30% por debajo. Como esta z estará por debajo, es z negativa. Entonces voy a buscar el 0,3 o el 0,3, me da igual lo que queráis, ¿de acuerdo? Voy a buscar dentro de las tablas el 0,3 o el 0,3, es decir, fz 0,7 o 1 menos fz 0,3. El más cercano que veis es el 0,6985 o el 0,3015. Es el más cercano, porque el otro, 0,7019 y 0,28 está un poco más alejado. Por lo tanto, la z sería 0,52, pero como está en la parte inferior es negativa. La z es menos 0,52. Así es como he buscado en las tablas. En el ejemplo 1 conocíamos la z y buscaba probabilidad. En el tipo 2 de ejemplo, ¿qué hacemos? Conocemos probabilidad y busco la z. Y he encontrado que la z es de menos 0,52. Como tenemos que z es menos 0,52, para encontrar nuestro valor, aplico la fórmula. Media 5,5 menos 0,52 por 2,1. Así de simple. Haciendo este cálculo obtendría nuestro valor, el valor que deja por encima el 70% de los casos. Y para finalizar ya la clase de hoy, vamos a trabajar cómo la binomial y la Poisson se pueden aproximar a la distribución normal, ¿de acuerdo? Pueden converger a la distribución normal. Mirad, por favor, si tenemos un ejemplo binomial, ¿de acuerdo? Una distribución binomial donde analicemos la información y evidentemente veamos que se trata de una distribución binomial. Y tenemos n, p y x, ¿de acuerdo? Y tuviésemos básicamente que n por p es mayor o igual a 5 y n por 1 menos p es mayor o igual a 5. Si se cumplen estos dos supuestos, si se cumplen ambos, se puede hacer la aproximación a la distribución normal. La normal, si tenemos media y varianza, recordad, por favor, cuando trabajábamos con la binomial, la media se podía usar como n por p y la varianza n por p por 1 menos p. Por lo tanto, si yo dispongo de una binomial y se cumplen estos requisitos, podríamos llevar a término la información correspondiente a la normal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, yo tengo una binomial, que es cuando conocemos n, p y
y x, ¿de acuerdo? Tenemos np y x, nuestra base directamente tiene que ir en principio a la distribución binomial, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Por favor, que miramos si se cumple n por p y n por 1 menos p, que ambas deben ser mayores o iguales a 5. Si se cumplen ambas, podremos hacer la aproximación a la normal. Si no se cumplen, entonces es cuando, si la n es, en este caso, mayor a 30 y la p es menos 0,1, se podrá hacer la aproximación a Poisson, que esto ya lo sabíamos, ¿de acuerdo? Esta es la información que teníamos. Pero es que es más, por favor, cuando tengamos una distribución de Poisson y lambda sea suficientemente grande, generalmente hablamos de Poisson con lambda mayor o igual a 10, en este caso, si se cumple ese supuesto, se puede hacer la aproximación a la distribución normal, ¿de acuerdo? Si lambda es mayor o igual a 10, se puede aproximar a la normal. Recordad que la normal es mu sigma cuadrado. Sabemos que tanto mu como la varianza en la Poisson es lambda, que es n por p. Así de simple, no tiene más. Y para resolver ejercicios, cuando tengamos la mu y tengamos varianza, aplicamos la fórmula que ya vamos a aplicar, que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a plantear el ejemplo 6 y 7 de la página 5 para finalizar ya la clase de hoy y entender bien estos conceptos. En primer término, ejemplo 6, dice, probabilidad de aprobar es 0,7. Probabilidad de aprobar 0,7. Entonces sabemos que de suspender 0,3. Siempre experimentos dicotómicos. Cogemos una muestra de 50 individuos, 50 alumnos. Probabilidad que hayan aprobado menos de 40, que la X sea menor a 40. En este caso, muy importante, NP y X, nuestra cabeza la binomial, pero vemos que la N es grande, ¿de acuerdo? Si se cumple esta información, N por P, la N en este caso es 50 por 0,7, evidentemente es mayor o igual a 5, es 35, ¿de acuerdo? Y 50 por 0,3 es 15. Evidentemente se cumplen. Se puede aplicar a normal, pero hay que buscar la media. Media es n por p. 50 por 0,7, que es 35. Y la varianza es n por p por 1 menos p. Ya que estamos, voy a buscar la desviación, que sería la raíz de 50 por 0,7 por 0,3. Si la buscamos, obtendremos el 3,24. Una vez tenemos esto, ¿qué me están preguntando? Sabemos que en este caso la media es 35. Y me preguntan por debajo del 40. Esta es la información. Por lo tanto, como la z será positiva, y me preguntan parte inferior, directamente la f de z directamente, ¿de acuerdo? Aplicaría la fórmula 40 menos 35 entre 3,24. Si lo buscamos, nos dará esto aproximadamente 1,54. Me voy a las tablas de la distribución normal, por favor, y buscamos cuál es la probabilidad que deja por debajo el 1,54. Si lo buscamos, por favor, 1,54 deja por debajo 0,9382, el 93,82%. Así es como responderíamos la pregunta 6 de la página 5. Y seguidamente, por favor, en el ejemplo 7 nos dicen, sabemos que el número de repetidores sigue una Poisson. Ahora tenemos que es una Poisson lambda 40, evidentemente mayor o igual a 10. Por lo tanto, sabemos que la media y la varianza son en este caso 40 y la desviación es la raíz de 40, que sería 6,325. A partir de aquí, aplicaría la fórmula, misma idea que anteriormente, pero trabajando con Poisson. Ahora tendríamos que la media sería igual a 40, que es el promedio, la media. Y me preguntan, en este caso, la pregunta es que repitan más de 45. La pregunta es que repitan más de 45. Esta información, por lo tanto, será z positiva y buscamos en la parte superior 1 menos la f de z. Sería 45, que es nuestro valor, menos la media, que es 40, entre la desviación,
que es 6,325. Si hacemos cálculos, tendríamos en este caso aproximadamente 0,79. Entonces, voy a buscar en las tablas el espacio que deja por encima el 0,79. Nos vamos a las tablas, buscamos el 0,79 que deja por encima 0,2148. 0,2148, que sería el espacio que también tendríamos en este ejercicio. Así es como resolvemos este tipo de ejercicios, así es como resolvemos la información correspondiente a la página 5 del dossier. Una vez visto esto, creo que hemos hecho suficiente por hoy, todas las distribuciones más recurrentes. Ya en la siguiente clase estudiaremos la información de dos variables y nos centraremos básicamente en la distribución normal bidimensional, o lo que es lo mismo, la binormal, que son las preguntas más recurrentes en examen del primer tema. Primer tema, pregunta casi siempre esa información, la distribución binormal, que es una normal bidimensional. Será básicamente esta información, pero trabajando al mismo tiempo con dos variables. No será nada complejo, si esto se entiende bien, lo que haremos en la siguiente clase se entenderá perfectamente en principio. Lo dejamos por aquí hoy. Cualquier duda, cualquier cosa que no se entienda, lo que sea, por favor, comentádmelo siempre sin compromiso por el grupo de WhatsApp. Que vaya muy bien y mucha suerte.